Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un material bastante particular, la verdad. Es la transcripción de una entrevista con una persona que comparte mensajes que afirma recibir de supuestos seres pleyadianos. Este texto entra de lleno en consejos, en advertencias, de un tono muy cósmico, ¿no? Sobre dónde estamos como humanidad y hacia dónde podríamos dirigirnos. La misión que nos proponemos hoy es desgranar un poco las ideas centrales que se presentan aquí, intentar comprender la perspectiva, que es única, que esta fuente ofrece sobre nuestros desafíos actuales y el camino que propone seguir. Exactamente. Vamos a analizar los puntos clave de estos mensajes canalizados. El foco principal, tal como se presenta en la transcripción, es una preocupación muy marcada que expresan estos supuestos seres. Se trata de la creciente separación entre humanos y una aparente pérdida de empatía generalizada. Vamos a revisar qué lecciones, siempre según lo que expone esta entrevista, deberíamos haber asimilado recientemente y qué se nos estaría pidiendo para el futuro más inmediato. Perfecto, pues entremos directamente en esa preocupación central. El mensaje que articula la fuente, atribuido a estos pleyadianos, suena casi a una llamada de atención, ¿no? Un tirón de orejas cósmico. ¿Cuál es el meollo de esa preocupación? Pues mira, la inquietud fundamental que se transmite es la fuerte tendencia humana actual hacia la división, el separatismo en múltiples niveles. El material describe cómo la humanidad parece estar fragmentándose cada vez más en grupos antagónicos, ya sea por ideología política, por creencias religiosas, preferencias de consumo, nacionalidad, qué sé yo. Olvidando, según esta visión, claro, que en esencia compartimos una misma energía fundamental, que somos una sola entidad colectiva. Se critica duramente el egocentrismo y la falta de empatía que esta fragmentación estaría generando. Suena a esa vieja táctica del divide y vencerás, pero aplicada por nosotros mismos, ¿no? Contra nosotros mismos. Es interesante cómo la fuente contrasta esto con la supuesta conciencia pleyadiana, que describe como una especie de mente colmena. Da la impresión de que para ellos nuestra competencia individualista debe parecerles, muy extraña. Precisamente, justamente eso. Según relata la persona entrevistada, estos pleyadianos operarían bajo un principio de unidad radical. O sea, lo que beneficia a uno, beneficia al colectivo entero. Ayudar a otro es, en su lógica, ayudarse directamente a sí mismo. En cambio, la percepción que transmiten sobre nosotros es que actuamos, mayoritariamente desde el individualismo. Primero me ayudo yo, y si de casualidad eso te beneficia a ti, pues qué bien, pero no era mi intención principal. ¿Se entiende? Esta separación autoimpuesta, según argumentan en la fuente, nos debilita colectivamente. Nos resta lo que ellos denominan luz, que podríamos interpretar como vitalidad o energía espiritual colectiva, e incluso limita la capacidad que ellos mismos tendrían para intervenir o asistirnos de forma más eficaz. Claro, y es curioso cómo se les caracteriza en la transcripción. Se les presenta no como figuras divinas a las que adorar, sino como una raza benevolente, físicamente parecida a la nuestra, pero con miles de años de evolución por delante, ¿no? Su motivación para asistirnos, se dice, es un amor profundo por el planeta Tierra y por la propia humanidad. Se insiste mucho en que no se trata de una secta ni una religión. Así es. La entrevistada recalca que, según su entendimiento, llevan mucho tiempo en esta labor de asistencia, ya sea canalizando mensajes a través de voluntarios humanos o incluso, en algunos casos, encarnándose ellos mismos. Su interés, tal como se expone, radicaría en esa comprensión de la conexión universal. Al ayudarnos, se ayudan a sí mismos y el conjunto de la creación, porque perciben todo como un tejido interconectado. Rompen con la idea de ayuda como caridad distante. No, es más bien una acción por el bien común que les incluye a ellos también. Entiendo. Ahora, la fuente dedica bastante espacio a hablar del año en curso, describiéndolo como un periodo de pruebas muy muy específicos. ¿Qué tipo de pruebas menciona la entrevistada que estaríamos atravesando? Se detalla que este año está siendo diseñado para experimentar la soledad y la separación. Y de formas muy personales, a menudo dolorosas. Menciona problemas de salud que surgen de la nada, rupturas de relaciones significativas.
pérdidas económicas inesperadas, proyectos que parecían sólidos y de repente se encuentran con obstáculos insalvables. La fuente insiste en que esto no sería un castigo, para nada, sino un diseño deliberado para empujar a cada individuo a confrontar su propia compañía, a aprender a estar consigo mismo y redescubrir su fuerza interior. Pues en esa soledad. Vaya, una especie de entrenamiento intensivo forzado en introspección y resiliencia. Suena duro, sí. Pero bueno, la fuente le atribuye un propósito claro de crecimiento. Pero más allá de esa experiencia individual, ¿qué señala el texto sobre el panorama colectivo durante este mismo periodo? A nivel colectivo, se argumenta que este año ha visto una intensificación de esa misma dinámica de separación, pero a escala global. La entrevistada menciona explícitamente guerras terribles, desastres naturales de gran magnitud, que la fuente vincula, y esto es interesante, directamente con la energía colectiva negativa acumulada. Y también una polarización social y política cada vez más marcada. Se critica fuertemente cómo parecemos olvidar que somos una única humanidad compartiendo el mismo planeta, ¿no? La misma nave espacial. La persona entrevistada expresa frustración por cómo, a menudo si las tragedias ocurren lejos geográficamente, tendemos a desconectarnos emocionalmente, o a ignorarlas porque no nos afectan aquí al ladito. Esa desconexión es palpable, ciertamente. Se siente. Y es aquí donde entra la advertencia más directa para el futuro inmediato que menciona la fuente. Hablan de un año 8 que se avecina. ¿Qué implicaciones tiene eso según la perspectiva presentada? Sí, el próximo año se describe como un año 8. Dentro del marco interpretativo que presenta esta fuente, este 8 no es solo un número, simboliza un ciclo de consecuencias, un momento de corte de caja cósmico, o de rendición de cuentas, digamos. La idea central es que las acciones, las intenciones y sobre todo la energía colectiva que hayamos generado durante este año actual, pues tendrán repercusiones directas y visibles en el siguiente. Por eso el llamado que se transmite es urgente. Unirse ahora, practicar la empatía activamente, reconocer nuestra unidad fundamental para intentar, cambiar la vibración colectiva, antes de que llegue ese año 8 y evitar así que sus manifestaciones sean aún más difíciles. Es como si el mensaje fuera, ¿qué has hecho hoy? No solo por ti y los tuyos, sino por esa humanidad anónima con la que compartes el planeta. Una llamada a la responsabilidad colectiva muy potente. Y con un plazo definido, además. Fuerte. Ahora, si estos mensajes se presentan como tan cruciales, ¿por qué, según la propia fuente, nos resulta tan difícil escucharlos, creerlos o, sobre todo, aplicarlos? ¿Identifica el texto algunos obstáculos específicos en nuestra forma de ser actual? El material analizado señala varios factores interesantes. ¿Sí? Uno que destaca es la incredulidad inherente al ser humano moderno, especialmente en contraste con nuestros ancestros. La entrevistada sugiere que las civilizaciones antiguas aceptaban lo extraordinario con más naturalidad. O sea, si veían algo inexplicable en el cielo, como una nave, su marco mental les permitía interpretarlo como dioses o seres superiores, y se abrían a esa posibilidad. Hoy, en cambio, nuestra tendencia inmediata es racionalizar, dudar, buscar explicaciones dentro de lo conocido y convencional. Debe ser un satélite, seguro que es un avión nuevo, qué fenómeno atmosférico tan raro. Incluso si lo observado desafía las leyes físicas que conocemos. El escepticismo se convierte en una barrera casi infranqueable. O sea que nuestra propia racionalidad, que consideramos una ventaja evolutiva, podría estar jugando en nuestra contra en este ámbito, al menos según esta visión. Y menciona también la influencia de los medios de comunicación y la ciencia ficción. ¿Cómo entra eso en juego? Exacto. La entrevistada argumenta que la industria del entretenimiento, especialmente Hollywood, aunque a veces dice filtra verdades ocultas entre la ficción, junto con el avance de tecnologías como los hologramas, los drones sofisticados o la manipulación digital de imágenes, todo eso contribuye a crear una especie de ruido. Un ruido que enmascara o desacredita experiencias que podrían ser genuinas. Hemos sido tan bombardeados con representaciones ficticias de lo extraterrestre o lo paranormal que si nos encontráramos con algo real, nuestra primera reacción podría ser pensar que es un efecto especial o un engaño. Se lamenta de que hemos perdido la capacidad de asombro, esa curiosidad infantil, ¿no? Volviéndonos más cínicos y desconectados.
Incluso si un ser no humano se materializara delante, buscaríamos 1000 excusas mentales para negarlo. Debí soñarlo, fue el estrés, algo me sentó mal en la comida. Es una crítica profunda a nuestra posible cerrazón mental autoimpuesta. Sí. Y dentro de esos obstáculos, también se menciona un concepto curioso, el del coleccionista de mensajes. ¿A qué se refiere la fuente con esa expresión? Sí, ese es otro punto interesante, que critica una tendencia que la entrevistada observa como muy extendida en los círculos de crecimiento personal y espiritualidad. Se refiere a la actitud de acumular información, devorar libros, asistir a cursos, escuchar conferencias, seguir a gurús, pero sin llegar a integrar y aplicar realmente esos conocimientos en la vida cotidiana. Nos convertimos en coleccionistas de mensajes, acumulando sabiduría teórica como si fueran sellos, pero sin que eso se traduzca en un cambio real de comportamiento o percepción. La fuente sugiere de forma bastante directa que, a menudo, necesitamos un golpe fuerte de la vida, una enfermedad grave, una pérdida significativa, para finalmente despertar y empezar a poner en práctica la guía que ya habíamos recibido intelectualmente hace tiempo. Algo que según esta visión podría evitarse si fuéramos más proactivos en la aplicación. Entiendo, es como tener la despensa llena de ingredientes gourmet, pero vivir a base de comida rápida. Acumular sin transformar. Exacto. Entonces, frente a este panorama de separación creciente, escepticismo arraigado y esta tendencia a la acumulación pasiva de información, ¿cuál es la solución o el camino a seguir? ¿Qué propone la fuente? ¿Qué se supone que hagamos? El énfasis principal recae en la responsabilidad individual y en la acción concreta. El mensaje es claro. El cambio empieza por uno mismo, aquí y ahora. No se trata de sentarse a esperar que los demás cambien, que los gobiernos actúen o que, como dice la entrevistada de forma gráfica, bajen las naves a solucionar nuestros problemas. No. Se pide, de forma muy insistente, despertar y confiar en la propia intuición, en esa vocecita interior como de herramienta fundamental para discernir, para saber qué es auténtico, qué resuena como verdad para uno mismo, qué camino tomar en medio de tanta información contradictoria que hay. Habla de despertar la intuición. ¿Implica eso, según esta perspectiva, realizar cambios drásticos en el estilo de vida? ¿Convertirse en una especie de ermitaño moderno o algo así? No necesariamente. Y la fuente es bastante explícita en esto, Aclara que no se trata de caer en fanatismos, ni de abandonar la vida mundana para irse a meditar a una cueva comiendo solo semillas. No va por ahí. La propuesta es seguir con la vida cotidiana, el trabajo, la familia, las aficiones, las responsabilidades, pero hacerlo desde un lugar diferente. Se trata de ir quitando capas de creencias limitantes autoimpuestas. Esas de no puedo, no valgo, es imposible. Se trata de cultivar el amor propio y la autoconfianza, de aprender a validar los propios sentimientos e intuiciones en lugar de descartarlos. Simplemente ser más consciente, más empático en el día a día, y bueno, hacerle caso a esa vocecita interior, a ese sentir profundo. Otro pilar fundamental que se recalca es la necesidad de comprender y sentir la interconexión de todo. La entrevistada insiste en que debemos dejar de compartimentar el conocimiento y la experiencia, la espiritualidad, la ciencia, incluso la más avanzada, los fenómenos considerados paranormales, la existencia de otras posibles inteligencias o razas benévolas, menciona pleiadianos, sirianos, arturianos y agrupa a varias bajo el término Confederación Galáctica, descrita como una especie de alianza interplanetaria cooperativa. Todo eso formaría parte de un mismo tejido cósmico interconectado. Hay que superar esa visión fragmentada que tenemos. Esa idea de la interconexión parece ser el eje central que une todo lo demás, ¿verdad? La fuente repite de varias maneras que ayudar a otra persona, incluso a alguien que nos resulte difícil o antipático, es en última instancia ayudarse a uno mismo, porque energéticamente estamos todos vinculados. Incluso menciona algo curioso, que si uno ayuda por puro egoísmo, esperando un beneficio a cambio, igual funciona, porque al menos se está moviendo la energía del egoísmo hacia el acto de dar, lo cual ya es un cambio en sí mismo. Correcto. Es un pragmatismo interesante, sí. El llamado es a la acción práctica, fundamentada en la autoconfianza recuperada, el desarrollo de la intuición como guía personal y la comprensión profunda de nuestra unidad fundamental como especie y como parte de algo mayor, superando así las divisiones que nosotros mismos hemos creado. Llegando casi al final de la entrevista transcrita,
emerge un consejo que parece tomar por sorpresa incluso a la propia entrevistada. Se presenta como un mensaje muy reciente y especialmente destacado por estos seres. ¿De qué se trata? Sí, es un punto bastante llamativo y quizá inesperado, como dices, dado el tono a veces grave del resto del mensaje. Un énfasis muy reciente y fuerte que la entrevistada dice haber recibido es la necesidad imperiosa, casi como una directriz prioritaria, de cultivar activamente la vibración de la alegría y el humor. Justo cuando el año se describe como particularmente difícil y el panorama mundial parece denso y preocupante, la indicación es contrarrestar todo eso, buscando y generando conscientemente risa, disfrute, ligereza y buen humor. Vaya, eso sí que es inesperado. Alegría y humor como receta frente a la adversidad global. Parece casi contraintuitivo, ¿no? ¿Explica la fuente por qué esa recomendación tan específica? ¿Qué poder le atribuyen a la risa? La explicación que se ofrece es que la vibración energética de la alegría genuina es extremadamente alta y por lo tanto muy poderosa para disipar la negatividad, la densidad y el pesimismo, que según esta visión impregnan actualmente la conciencia colectiva. Reírse a carcajadas, sonreír sinceramente, encontrar el lado cómico incluso en situaciones difíciles, todo eso elevaría la vibración personal de forma casi instantánea. Y al hacerlo, no solo nos beneficiamos individualmente, sino que contribuimos directamente a elevar la vibración planetaria general, contrarrestando activamente las energías del sufrimiento, el miedo y el dolor en las que, según la fuente, está sumergida una gran parte de la humanidad. Además, se añade un matiz interesante. El sentido del humor, tal como lo experimentamos los humanos, es descrito como una cualidad bastante única en el cosmos. Se sugiere que muchas otras razas, incluso aquellas consideradas muy avanzadas espiritualmente o tecnológicamente, no poseen esta capacidad de reír o encontrar lo cómico de la misma manera. Sería por tanto una herramienta evolutiva valiosa y distintiva que tenemos a nuestra disposición para transformar la energía. La entrevistada enfatiza que incluso unos pocos segundos de risa auténtica y compartida pueden tener un impacto vibratorio enorme. O sea que, desde esta perspectiva, el buen humor no es simplemente una vía de escape, un mecanismo de defensa, sino una herramienta activa y poderosa de transformación energética, personal y colectiva. Definitivamente es un ángulo fascinante. Haciendo una recapitulación rápida, entonces, esta fuente nos ha presentado un panorama donde la gran lección pendiente para la humanidad ahora mismo es trascender la separación, el egocentrismo rampante, la falta de empatía, para abrazar de verdad nuestra profunda interconexión. Correcto, y el camino propuesto para lograrlo no pasa por soluciones externas mágicas, sino por la responsabilidad individual. Despertar la intuición como brújula interna para navegar la complejidad actual, practicar la empatía de forma activa y consciente en nuestras interacciones diarias y, de manera crucial y quizás sorpresiva, cultivar deliberadamente la alegría y el buen humor como fuerzas transformadoras de alta potencia. Todo esto con advertencia de que el próximo ciclo, ese año 8, actuará como un espejo, reflejando la energía colectiva que estemos generando. Pues ahora Nos deja con una reflexión importante. Si aceptamos por un momento la premisa de esta fuente, esta idea de que co-creamos nuestra realidad colectiva a través de la suma de nuestros pensamientos, emociones, vibraciones predominantes, ¿hasta qué punto somos realmente conscientes en nuestro día a día del poder inmenso que reside en nuestra capacidad individual y colectiva para elegir la unidad por encima de la división? La empatía sobre la indiferencia o incluso la alegría sobre el miedo constante. una pregunta fundamental, sin duda, que invita a una exploración mucho más personal y profunda, más allá de este análisis que hemos hecho hoy. Gracias por habernos acompañado en esta inmersión en las ideas presentadas en la fuente.